Oh, tú eres nuestra vida, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, nuestro Rey. Él es digno, Él es santo. Vamos a terminar este tiempo levantando el nombre de nuestro Señor. Canta conmigo, derrámate. Derrámate, que tu espíritu llene mi vida con tu poder. Solo a ti de noche y de día clama mi ser. Acércate, que tu oído se incline al clamor de tu pueblo, oh Dios. Esperamos en tu justicia y en tu amor. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Aleluya al Rey, aleluya al Rey, aleluya al Rey, aleluya al Rey. Espíritu llene mi vida con tu poder. Solo a ti de noche y de día clama mi ser. Acércate, que tu oído se incline al clamor de tu pueblo, oh Dios. Esperamos en tu justicia y en tu amor. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura
siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Oh, tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Oh, oh, aleluya al Rey. Oh, aleluya al Rey. Oh, aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Oh, aleluya a ti, Señor. Declaramos tu gloria sobre la tierra. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos una vez más. Y bueno, no sé qué mucho contarles, ya que en las veces que he podido compartirles la palabra les he comentado un poco acerca de cómo hemos estado. Como ya les he dicho, Santiago Centro fue una de las primeras comunas que entramos en cuarentena, por tanto llevamos bastante tiempo encerrados. Pero gracias a Dios hemos estado súper bien con mi madre, ya que a ella desde antes que partiera la cuarentena le enviaron su computadora a la casa, así que he estado con teletrabajo y yo con las clases virtuales. Y para lo único que hemos salido es para hacer las compras, que nos vamos turnando para poder estirar un poco las piernas, ya que, como se imaginarán, dentro de un departamento no es mucho lo que se puede hacer. A los más ahí trotamos por el pasillo para movernos un poco, pero gracias a Dios, que ha sido fiel, nos ha guardado, hemos estado bastante bien. Y bueno, la verdad que se echa bastante de menos el poder reunirnos los domingos, es algo que hace bastante falta. Pero confío en Dios en que prontamente ya pueda pasar esta situación y podamos estar reuniéndonos de nuevo. Bueno, quisiera compartir una palabra que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, los versos 2 y 3. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bien, si leemos las cartas de Pablo, podemos darnos cuenta que la gran mayoría de sus cartas parten con una frase de este tipo, donde él dice que están siempre en sus oraciones. Vemos que Pablo, pese a ser un gran viajero por las misiones que él realizaba, por esta iglesia que iba fundando, pese a la lejanía que él tenía con las iglesias, no se olvidaba de ellas, sino que él las mantenía en constante oración. Principalmente oraba por la edificación y el crecimiento de esta iglesia. A lo que quiero ir con esto, hermano, es que si bien nosotros hoy en día estamos distanciados producto de esta pandemia, el que nos mantengamos constantemente orando los unos por los otros, que esta no sea razón para dejar de orar por nuestra iglesia y por la iglesia en general. Yo quiero comentarles, si recuerdan un poco una palabra que les compartí anteriormente cuando le hablaba sobre el cautiverio de Babilonia, donde veíamos este juicio que Dios envía al pueblo de Israel producto de haber caído constantemente en la idolatría. Vemos que pese a que Dios desde un inicio siempre les hizo esta advertencia de que llegarían a esto, que ellos desobedecían y se apartaban del camino de Dios, y pese a que ellos se merecían ser completamente desechados por Dios, vemos que no es así. Vemos que ellos durante el cautiverio, Dios estuvo con su pueblo, permaneció con ellos,
y finalmente este cautiverio sirvió para restaurar al pueblo, para hacer un pueblo aún mejor. Vemos que cuando vuelven a sus tierras vuelve un pueblo completamente restaurado y finalmente ellos logran dejar la idolatría. Tanto, si bien no sabemos el fin de esta pandemia, las razones que ha tenido Dios para enviar el coronavirus, sí podemos estar seguros de algo, que cuando pase esta pandemia seremos una iglesia restaurada, una iglesia aún mejor. Confío en que el Señor está obrando en su iglesia hoy en día. Así que la invitación, hermanos, es esto, a que podamos estar orando por la iglesia, pidiendo que Dios aviva su iglesia, avive el Espíritu Santo que hay dentro de nosotros, y confiar en que cuando nos volvamos a reunir seremos una iglesia aún mejor. Así que lo invito a que podamos estar orando, hermanos. Y eso, les envío un gran saludo a cada uno de ustedes, un gran abrazo. Y como ya les dije, la verdad que lo he hecho bastante menos a cada uno de ustedes. Espero que podamos estar viéndonos prontamente. Que esto, chao, hermano. Hermano, estoy contenta de poder saludarles por aquí. Espero que estén bien en sus casas, que estén ahí leyendo de la palabra del Señor. Y los extraño demasiado, espero poderlos ver pronto. Y eso pues, hermano. ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas, hermanos, hermanas? Hemos estado muy bien acá en la familia, tratando de estar siempre en comunión con el Señor. Y espero que ustedes estén bien en sus casas. Y hay que darle para adelante, porque vamos a salir adelante y vamos a adorar al Señor juntos. Nos amamos. ¡Mua, mua! Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti,
Hola hermanos, ¿cómo están? Estamos acá en nuestra casa. Un saludo, un abrazo virtual, como se dice ahora, para todos ustedes. Los extrañamos mucho, confiando en Dios de que esto pase muy rápido y volvamos a encontrarnos en nuestro templo. Un abrazo. Acá estamos con la Amanda, mi pareja, y estamos felices, esperando volver a la iglesia. Hola hermanitos, ¿cómo están? Es una alegría grande poder saludarlos a través de este saludo también. Quisiera entregarles todo el cariño, toda la nostalgia y todo lo que los extraño. Espero que cada uno de ustedes se encuentre súper bien, que a pesar de los días difíciles que se están viviendo mundialmente, tengamos alguna paz, podamos seguir creyendo, estemos confiados y estemos con ánimo y con ansias de encontrarnos pronto, de vernos, que estemos orando, que estemos escuchando alabanza, que hagamos todo lo que nos acerca a Cristo y que en el fondo llena nuestro corazón y se lleva las angustias, los pesares. Les extraño mucho. No soy muy salidora, entonces no me ha afectado tanto el estar acá encerrada. Llevamos 3 meses que no veo casi el puro jardín de mi casa, con suerte. Y eso, estoy muy contenta. Espero que cada uno de ustedes en sus casas, con su familia, estén súper bien, que estén gozando de buena salud, que este bicho canalla no llegue ni cerca de ustedes, y que su fe, su confianza, que estemos optimistas, que estemos contentos. La alegría ayuda mucho, el estar positivo, estar confiado. Creer en nuestro soberano, que Él tiene el control, Él nos tiene en la palma de su mano, juntitos, protegidos, y que Él no va a permitir que nos pase nada. Espero que hayan siempre buenas noticias de parte de todos nosotros, que los que se han enfermado ya gracias a Dios han salido adelante, u otros no nada grave. Pero eso, quisiera dejarles un abrazo gigante. Quisiera comentarles también que a pesar de todo esto, han habido días difíciles, sin duda, en los cuales mi única sujeción ha sido Cristo. He molestado a mi Pepe Grillo, que es mi Sari, a la cual siempre es la que recurro para pedirle oración cuando hay momentos de colapso, que efectivamente los hay. A pesar de que soy súper positiva, súper contenta y ando siempre con la chacota, sin duda hay momentos de colapso, ya sea por la pandemia o por otros problemas que siempre surgen en una casa, en una familia. Pero la oración es la que me ha sustentado, me ha levantado, el Señor se ha pasado, vivimos de milagros diarios. Así es. Se ha pasado Cristo con nosotros. Escuchando alabanza me levanta el ánimo, ando súper bien. Cuando he colapsado, como les digo, molesto a mi Sarita, yo sé que ora al tiro por mí, oramos, mi hermana Virginia igual, y vamos, y el Señor me levanta de nuevo. Y en virtud a eso, yo estuve buscando hoy día qué versículo les compartía, y por eso mismo elegí este, que está en Salmos capítulo 147, versículo 3, y dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me hace mucho sentido. Es cortito, pero me hace mucho sentido, porque sin duda alguna hoy podemos tener tal vez la plata de los sueldos, no podemos dónde comprar, o no sé, hay distintas necesidades, pero las necesidades del alma, del espíritu, esos vacíos que hay internos en nosotros, que de repente no los llenamos cuando hay angustia, cuando hay penitas, cuando tenemos ganas de llorar y no sabemos por qué. Eso que no se compra con plata, es únicamente Cristo, quien venda, que nos construye y reconstruye. El único que nos puede levantar, nos tira para arriba, y eso quería transmitirles, hermanos, que por mi situación personal, mi experiencia personal, yo he recurrido a Él y ha sido el único que ha llenado, no ahora solamente, desde que estamos sirviendo, y siempre en la vida Él me ha tenido, me ha cuidado, pero hoy
no ha habido otra solución para todo esto, para esas penitas, para ese vacío, para esa incertidumbre, para todo lo que se transmite en todos los medios, que yo prefiero ponerme orejera y escucho alabanza, estoy clamando al Señor. Y lo único que me ha servido es el amor de Cristo, que sobrepasa sin límites lo que yo les pueda expresar y que yo sé que ustedes lo han vivido también. Les dejo un abrazo gigante. Yo sé que soy muy extensa para hablar, pero me vuelo cuando hablo del Señor y su maravilla. No me queda otra que darle las gracias, glorificarlo, alabarlo y agradecerle profundamente, porque sé que sin Cristo hoy, en mi vida, en nuestra vida, esto habría sido un caos. Y si no lo es por la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Quiero transmitirles mucho amor, mucha energía positiva, ánimo, fuerza. Los quiero abrazar requete mucho, apretado como soy yo, que yo creo que a lo mejor a más de alguno aburro. Gracias por existir, por ser mi familia, por estar ahí, por la oración de los jóvenes, cuando me meto ahí de colada, por la oración de mis hermanos adultos, por las preocupaciones, por el cariño que yo siento de ustedes y que sin duda es recíproco. Les amo mucho y que estén súper bien. Un abrazo y que pronto nos podamos volver a abrazar, a ver. Ahí me emociono porque yo creo que voy a llorar todo el rato cuando por fin pueda pisar de nuevo nuestro templo. Gracias por todo y que el Señor les bendiga mucho. Cuídense, hermano, que Dios los bendiga mucho. Un saludo a todos. Un abrazo a la distancia. Que estén bien. Cuídense. Los queremos mucho, cuídense. Les amo. Chao. Que Dios los bendiga. Que estén súper bien. Caleta. Quédense en casa. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Buenos días, mis queridos hermanos. Mi nombre es Fabián Tobar, soy parte del presbiterio en Santiago y bueno, tengo la oportunidad hoy día de compartir la palabra del Señor con ustedes, así que agradezco mucho el honor que me dan. Agradecer también al pastor Samuel por invitarme a compartir la palabra con ustedes. Mi nombre es Fabián Tobar, estoy casado con Lice y tengo dos pequeñitos, Efraín de 2 años y Loes de 4 meses. Vamos entonces a orar para entregar este tiempo al Señor y que Él nos dirija y que Él nos hable a través de su palabra. Ha sido mi deseo en la semana, al pensar en este mensaje, que el Señor les bendiga a ustedes, hermanos, y también que su nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas. Así que oremos. Señor, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, y con mis hermanos. Te ruego, Padre, que tú, Señor, esta mañana seas glorificándote, Señor, que tú, Señor, puedas continuar esa obra maravillosa que tú comenzaste un día en Jesucristo, Dios, y que podamos, Señor, vivir para tu gloria. Señor, haz esos cambios que tú tienes que hacer, Señor, que podamos, Señor, hallar deleite, Señor, en tu palabra, que este día, Señor, tú puedas, Señor, usar tu palabra para hablar en la dirección que tú quieres, Señor. Te lo ruego por amor a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. He titulado este mensaje Los 4 amigos. Y es la historia entonces cuando vienen estos cuatro personas que llevan al paralítico ante Jesús y Jesús le sana. ¿Ya? Esta historia está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Yo voy a leer en Marcos. Me encanta Marcos porque da más detalles que los otros no dan, pero entre todos se complementan y hay cosas muy ricas. Hay ciertas cosas que se repiten sí en los cuatro
en los tres relatos. Por ejemplo, antes de leerlo, voy a leer las cosas que yo noté y que se repiten. Que Jesús predica en su tierra, en Capernaum. La multitud alrededor de la casa donde él estaba predicando. Los 4 hombres que llevan al paralítico ante Jesús. En algunos nos dicen que eran 4, simplemente estos que llevan a Jesús. Pero aquí Marcos señala que eran 4. La fe de ellos, que se repite en las 3 historias, la fe de estos hombres. Jesús perdona los pecados del paralítico. Los opositores también de Jesús en esta historia, que eran los fariseos, los doctores de la ley. La omnisciencia de Jesús que reluce acá en esta historia, pero también el propósito descubierto de Jesús, o por Jesús, que Jesús es Dios, que tiene también el poder para perdonar pecados. El milagro de Jesús sobre el paralítico, y el fin de todo esto es que Dios sea glorificado por todos. Que Dios sea glorificado por todos. El fin de todo el relato, de toda la historia. Así que vamos a dar lectura en Marcos, capítulo 2, versos 1 y 12. Tal vez si usted quiere anotar, le puedo dar también las otras citas donde aparece en los otros evangelios. En Mateo está en el capítulo 9, del 1 al 7, y en Lucas está en capítulo 5, del 15 al 26. ¿Ya? En Marcos, entonces vamos a leer Marcos 2, del 1 al 12. Y dice así: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que les llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley, que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y seguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Qué lindo relato. La verdad, yo no quiero centrarme en la vida del paralítico. Fue maravilloso lo que hizo el Señor, y la sanidad es maravillosa la que hizo el Señor. La muestra de compasión, de amor, de gracia que Jesús hace, ¿no es cierto?, al sanar el paralítico es maravilloso. Pero creo que hay una gran lección, una gran enseñanza en estas 4 personas que llevan al paralítico ante Jesús. Y yo titulé, ¿no es cierto?, esta predicación Los 4 amigos. Y yo quiero entonces que veamos algunos puntos. Primero decir que yo a lo menos veo 3 tipos de parálisis.
Pueden haber muchas más, pero está la parálisis del pecado, la parálisis que produce el pecado. Esa parálisis que a pesar de que yo haga cualquier cosa, pero no puedo acercarme a Dios. El pecado me separa de Dios y yo estoy ahí. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que al momento de nacer, y cuando ya tenemos la conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal, entonces necesitamos un Salvador. Así que toda la humanidad y nosotros estuvimos en esta parálisis del pecado. También está la parálisis emocional. Y yo creo que todos en algún grado, en cierta manera, hemos vivido esta parálisis emocional. Algunos más, otros menos. Y es aquella parálisis que muchas veces nos predispone ante alguna situación, porque tal vez cuando fuimos niños, en el pasado, sufrimos algo, algún abuso, o hemos tenido baja autoestima, fuimos poco afirmados tal vez por nuestros padres, tantas cosas que han ocurrido tal vez en nuestras vidas. Pero cuando llegamos a Cristo, ¿no es cierto? Cristo nos da su identidad y comenzamos, Señor, a recibir esa sanidad que necesita nuestra alma, nuestro ser. Y el Evangelio es maravilloso en ese sentido. Entonces nosotros nos miramos y nos valoramos y enfrentamos aquellos fantasmas, ¿no es cierto?, que muchas veces nos dan miedo, con otra actitud, porque estamos con el Señor. Pero también está la parálisis física, y es la parálisis que entonces tenía el paralítico. La parálisis es la pérdida parcial o total de la movilidad del cuerpo. Ocurre cuando funciona mal en la transmisión de los mensajes entre el cerebro y los músculos. Funciona cuando algo funciona mal en la transmisión de los mensajes entre el cerebro y los músculos. Esta parálisis. Este paralítico estaba en una condición, ¿no es cierto?, triste, porque él no podía tal vez valerse por sí mismo, sino que él dependía de otros. Y yo creo que este paralítico representaba estos tres tipos de parálisis que yo le acabo de mencionar. La parálisis del pecado. Él necesitaba ser perdonado por Dios, por nuestro Salvador, y recibió perdón. Él necesitaba, ¿no es cierto?, esta sanidad física. Yo creo que cuando el Señor le sana, cuando Jesús perdona sus pecados, le sana, pero también comienza una nueva transformación en su ser, donde él también recibe su identidad y él también es sanado emocionalmente. Quizás en su infancia, ¿no es cierto?, él se sintió muchas veces menoscabado por haber estado en esa condición, tal vez miradas, ¿no es cierto?, de desprecio, no lo sé, pero creo que sí, él fue con daño emocional. Y como dije, me gustaría centrarme en estos 4 hombres que llevaron al paralítico ante Jesús. ¿Por qué? Porque veo que ellos amaron al paralítico. Veo que ellos también creyeron en Jesús. Y veo que ellos se atrevieron a hacer algo totalmente diferente a lo que esta multitud, ¿no es cierto?, estaba o lo que había ido. Y ellos se atrevieron a ir mucho más allá, porque habían creído, tenían una fuerte convicción en quién era Jesús, porque amaban a esta persona o sintieron compasión por esta persona. Y todo esto que redunda en la sanidad y en la gloria de Dios al final del pasaje, donde todos quedan asombrados y todos glorifican a Dios.
El primer punto entonces que yo quiero tratar con ustedes son los 4 amigos que estaban convencidos de quién era Jesús. En mi primer punto. Los 4 amigos estaban convencidos de quién era Jesús. Jesús estaba predicando, ya tenemos acá que su fama ya se había extendido y que venían personas de distintas regiones. De hecho, acá tenemos que venían fariseos, venían personas, ¿no es cierto?, doctores de la ley. De hecho, acá en Lucas se nos dice que estaban sentados allí algunos fariseos, maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Imagínense, no solamente Jesús y su fama ya había recorrido y entre las personas común y corriente como nosotros, pero también en aquel tiempo ya la élite del pueblo de Israel, aquellos doctores de la ley, ¿no es cierto? Los fariseos habían venido y estaban ahí. La casa en la que estaba Jesús estaba repleta por dentro y por fuera, como leímos en el pasaje. No cabían más personas. Y estos amigos estaban convencidos de quién era Jesús. ¿Por qué digo esto? Y es por la gran hazaña que hacen, la osadía que tienen para tomar a este hombre lisiado, ¿no es cierto?, y llevarlo delante de Jesús. Pero miren lo que pasa. Yo creo que ellos intentaron, ¿no es cierto?, abrirse paso, hablaron, pero la multitud no quería abrirle paso. La multitud no se movió, no se inmutó. Estaban todos en aquel lugar escuchando a Jesús, que claro, Él era la misma palabra en esencia. La palabra encarnada estaba ahí en Jesús. Y cuando Jesús hablaba, atraía a las multitudes. El Evangelio dice que Él habla como quien tiene autoridad, así le reconocían. No como los fariseos, dice. Y salía poder y autoridad. Habían milagros cuando Él hablaba. Entonces, la persona de Jesús era atrayente y estaban ahí y querían escucharle. Querían escuchar la enseñanza de Jesús. Sin embargo, nadie abrió paso para que, ¿no es cierto?, estas 4 personas fuesen delante de Jesús. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Ellos se fueron por arriba de la casa, abrieron el tejado, ¿no es cierto?, hicieron un hoyo en el techo y exacto ahí donde estaba Jesús, entonces bajan al paralítico. ¡Qué tremenda hazaña! Para hacer eso, hermanos, hay que estar convencido de que Jesús realmente era un hombre especial, de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús tenía todo el poder para sanar a ese paralítico, para transformarle. Tal vez ellos pensaron, ¿no es cierto?, esta es la gran oportunidad. Está nuestro amigo acá, si nosotros no lo llevamos, perdemos la chance. Y después Jesús se va. No, tenemos que llevar a nuestro amigo como sea. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se van, ¿no es cierto?, por arriba de la casa y rompen la casa. Esto nos habla de muchas cosas, de lo convencidos que estaban ellos, de lo osados que fueron, ¿no es cierto? Pero para hacer esto hay que tener una gran convicción de quién es Jesús. Una gran convicción de quién es Jesús. Ellos sabían que Jesús podía transformar la vida de su amigo. También esto me habla a mí, estos 4 hablan de del verdadero servicio a Dios. El servicio, hermano, no está enfocado en nosotros mismos, está enfocado
en Dios y en los demás. Y estos tal vez estaban ahí y dijeron, no, sabes que ya está, hay demasiada gente, no hay cómo ir delante de Jesús. Lo llevaron al amigo, lo trajeron de la casa y dicen, no, sabes que ya, hasta aquí nomás, no hay cómo pasar, la gente no entiende, sabes que quedémonos acá escuchando. No. Ellos hicieron un servicio sacrificial. Ellos hicieron todo para que su amigo se encontrara con Jesús. Y yo creo que esto refleja muy bien, ¿no es cierto?, la actitud que hay que tener delante de Dios para servirle. Y el enfoque que debe tener el servicio. Que el servicio es para Dios y para los demás, no para nosotros. El siguiente punto que yo quiero tratar, que es que los 4 amigos amaban a su amigo. Los 4 amigos amaban a su amigo. Miren, lo más probable, si yo o usted hubiésemos estado ahí, hubiésemos tenido a nuestro amigo, yo quiero creer que yo también hubiese dado todo. Y hubiese llevado a mi amigo delante de Jesús, y hubiese tenido esta idea creativa de llevarlo y osada, ¿no es cierto?, de ir y hacer tira a la casa de alguien, porque eso es lo que hicieron, para entonces meter a su amigo en la casa delante de Jesús. Y estos amigos realmente amaban a su amigo, eran compasivos. Me acuerdo en una ocasión, yo no sé si tú has estado en un lugar donde hay mucha gente o donde casi no te puedes mover. Yo en una ocasión fui a un concierto de un guitarrista y él toca solamente música, se llama Joe Satriani, y me acuerdo que estábamos ahí con todas las personas y había tanta gente y estábamos todos tan apretados que la gente cuando saltaba, yo saltaba en la inercia con todo. ¿Por qué? Porque estábamos tan apretados y claro, uno no avanzaba para allá, para acá y se movía para todos lados, pero salir de ahí era una locura. Tal vez lo más cercano que hemos estado de estar, ¿no es cierto?, en un ambiente así, en el metro, todos apretados en el metro. Pero estos amigos amaban tanto a su amigo lisiado y como dije, ellos sabían que su amigo se podía encontrar con el Señor y que podía recibir sanidad. Ese era el momento y lo amaron, fueron compasivos y siguieron más allá. Una cosa también que yo veo en ellos es que ellos trabajaron por un objetivo en común, hicieron trabajo en equipo y ellos tienen que haber preguntado ahí si los dejaban pasar, no los dejaron pasar, tienen que haber pensado en maneras de poder llevar a su amigo delante de Jesús y pensaron, tal vez a uno se le ocurrió la idea, ¿sabes qué? Llevémonos por arriba del techo, es la única forma. Y lo pensaron, lo planearon y lo llevaron. Yo no sé si ustedes hicieron el servicio militar, yo no lo hice, yo hice la defensa civil, fome, pero cuando te enseñan a marchar, ¿no es cierto?, o en el colegio, si uno no va a un ritmo, se tropieza y queda la embarrada. Estos amigos tenían que haber pensado en un plan para poder llevar a ese hombre. Eran 4 y llevar a una persona así, ¿no es cierto?, meterse por la multitud y subirla y ir donde Jesús, wow. Realmente tenían que trabajar en equipo y amar a esta persona y creer, ¿no es cierto?, como dije, tener una fuerte convicción en Jesús, de quién era y lo que podía hacer. Llevemos a nuestro amigo donde Jesús. Había que llevarlo.
Miren, hermano, nosotros todos podemos tener un objetivo en común, pero no todos tenemos la misma actitud. ¿Se acuerdan ustedes de estos 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra prometida? Y cuando ellos volvieron, hubieron solamente 2, Josué y Caleb, que hablaron bien y dieron un informe correcto. Y su informe estaba bien y glorificaba a Dios. Sin embargo, hubieron 10 que hablaron de más, tenían otra actitud, enviados con la misma misión, trabajando por el mismo objetivo, y entregan un mal informe. Agrandaron todas las cosas, hicieron que el pueblo murmurara y pecara delante de Dios. Estos 10 no creyeron, pero estos 2 sí creyeron y tuvieron una actitud distinta. Ellos dijeron: los comeremos como pan. Tenían una fuerte convicción del Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y que habían visto sus portentosos milagros. Ellos sabían quién era Jehová, Dios de los ejércitos, y tenían una actitud distinta. Todos ellos habían vivido lo mismo, y estos 12 habían sido enviados con la misma misión, pero no todos tenían la misma actitud. Miren, Jesús, tenemos en el Evangelio que Él dio su último mandamiento, que es la gran comisión, ¿no es cierto? Que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, no todos obedecen y no todos van. No es que tenemos que ir a todo el mundo, ¿no es cierto? Hay un llamado específico donde algunos van a otras naciones y predican, pero todos somos llamados a predicar el Evangelio y todos somos llamados a ser parte de la gran comisión, pero no todos tenemos la misma actitud. Y yo veo aquí en estos amigos que ellos tenían una actitud totalmente distinta a la de la multitud. La multitud estaba sorprendida por el mensaje del reino y lo que hablaba Jesús. La multitud quería estar ahí escuchando a Jesús. Tal vez algunos estaban ahí tirados, cómodos, querían escuchar. Pero estos hombres sí querían escuchar a Jesús, pero querían que su amigo tuviese un encuentro con Jesús. Ellos sabían que su amigo se encontraba con Jesús, su vida iba a ser transformada, su vida iba a ser sanada, su vida iba a ser restaurada. Tenían una actitud distinta. Esto también muchas veces refleja, ¿no es cierto?, el estado de la iglesia. Todos somos llamados, pero no todos, ¿no es cierto?, algunas veces servimos, no todos tenemos la misma actitud, y estos eran diferentes. Fueron creativos para llevar a este hombre, ¿no es cierto?, por el tejado, a hacer un hoyo. Imagínense que vienen a ustedes y le hacen un hoyo en su casa. Wow. ¿Ah? Eso es para agarrarse. ¿Ah? Pero ellos fueron creativos y fueron osados, fueron valientes, porque amaban a su amigo y tal vez estaban conscientes y iban a asumir las consecuencias de tal acto. Sin embargo, ellos miraban el resultado, ellos miraban más allá. Así todavía hay mucha gente, hermano, creativa, osada, que sale a otras naciones. Son gente pionera, gente que ama al Señor, gente que ama a sus amigos y que va a otras latitudes a presentar las buenas nuevas de salvación. Y todavía tenemos esa gente así arriesgada, gente que tal vez no calzan un molde, que son medios locos, porque se atreven a ir a lugares y a exponer sus vidas, sus familias. Pero el Evangelio sigue siendo predicado. La gracia y la misericordia de Dios siguen alcanzando vidas. Y Dios sigue siendo glorificado entre las naciones. También fueron perseverantes. Tal vez en el camino pudieron haber dicho: no, ya hasta aquí nomás llegamos. Amigo Juanito,
sabes que ya es demasiado, yo no doy más, estoy con un calambre aquí en la pierna. Pero siguieron y llegaron hasta este hombre. Tal vez estuvieron cansados, a punto de decir que no, pero había algo dentro de ellos que les animaba y les decía, no, vamos, nuestro amigo tiene que encontrarse con Jesús. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Y tenían ese gran sentido de urgencia y tenían que llevar a su amigo delante de Jesús. Y lo hicieron. ¿Qué les dijo Jesús cuando entonces llevan a su amigo, ¿no es cierto? Y lo bajan justo donde está Jesús. Jesús dice esto: al ver Jesús la fe de ellos. Aquí el relato no dice al ver Jesús la fe del paralítico. Jesús al ver la fe de ellos. Y esto está en los 3 relatos. Le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Tus pecados te son perdonados. Wow. ¿Sabes, hermano? Esto me habla mucho también del status quo. ¿Cuál es el status quo? Ese estado donde nosotros nos conformamos, no, que las cosas pasen como están, coronavirus. Oremos, hermanos, para que Dios pare esta pandemia global. No, que nosotros que vamos a ir, no podemos ir para allá o evangelizar. Hermano, oremos para que el nombre del Señor sea glorificado. Nosotros con la oración, nosotros actuando como estos hombres también yendo, podemos marcar la diferencia. Y estos hombres no se conformaron a ser igual que la multitud y estar ahí, sino que se atrevieron a ir más allá. Y Jesús vio la fe de ellos. Jesús ve la fe de ellos. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Siempre hay oposición. Estaban ahí, ¿no es cierto?, los doctores de la ley, los fariseos, estos que tenían gran celo, ¿no es cierto?, con Jesús. Odiaban a Jesús. Y estaban ahí murmurando. Y ellos dicen: ¿pero quién es este para hacer esto?, ¿no es cierto? Blasfemia está hablando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y él dice, ¿qué dice Jesús? Él dice lo siguiente. Dice, vamos a leer aquí. Dice: ¿por qué razonan así?, les dijo Jesús. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? La verdad que ninguna de las dos cosas era fácil. Para un ser humano como tú y como yo, eso era imposible, y ellos lo sabían. Por eso estaban cuestionando a Jesús, porque tanto perdonar pecados solamente era una atribución que Dios podía hacer, y ellos lo sabían. Y sanar a un paralítico era solamente una obra milagrosa que también Dios podía hacer. Pero ¿qué dice él? Y él revela el propósito de esto. Él dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla, y enseguida salió y caminando a la vista de todos. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¿Qué está diciendo acá? Miren, esto ha acontecido para que vean que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que soy Dios mismo,
que tengo la autoridad para perdonar pecados. Él pudo haber dicho cuando, ¿no es cierto?, dejan al paralítico que ahí, ok, grande es la fe de estos chicos, sé sano. Pero él le dice, tus pecados te son perdonados. Él quería, ¿no es cierto?, que pasara esto. Él quería, y aquí vemos dos cosas de Jesús. Una, que Él va al corazón, que Él viene y Él viene a dar salvación. Él viene a perdonar los pecados de este paralítico. Pero Él también, ¿no es cierto?, aquí nos está hablando de su gran poder que él tenía. Y Él iba a hacer el milagro igual. Pero Él quería decirle a toda esa multitud que estaba ahí que Él era el Hijo de Dios. El último punto que me gustaría tocar es que el fin de todo es que Dios sea glorificado por todos. El gran fin de todo esto es que Dios sea glorificado. En este relato lo vemos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el relato acá? Dice, Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual. En Lucas dice, al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Aquí vemos que el paralítico, ¿no es cierto?, va alabando a Dios, tomó su camilla. ¿Pueden imaginarse ustedes, hermano, esta escena? De este paralítico que de pronto comienza a levantarse todo asombrado y comienza a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a exaltar a Dios, y luego toma su camilla y él se va alabando, se va bendiciendo a Dios. ¡Wow! Impresionante. Pero todos también dijeron, ¡wow! No habíamos visto esto jamás, y alabaron el nombre de Dios, exaltaron a Dios. Dios siendo exaltado a través de este milagro. Y eso es lo que buscaba Jesús. Hermanos, la información sin acción es una pérdida de tiempo, pero la información con acción nos permite ser transformados. He compartido este mensaje con ustedes y tal vez podemos quedar nosotros, wow, qué lindo mensaje. Sí, Jesús es maravilloso, sí. Pero no podemos ser como esta multitud. No podemos solamente recibir información porque la información sin acción, ¿no es cierto?, no transforma, no moviliza. Pero somos invitados a través de su palabra también a tener esta misma actitud que tuvieron estos 4 amigos. De saber quién es Dios, tener esa convicción real de quién es Dios, ser compasivos con la gente a nuestro alrededor. Tal vez nosotros estamos hoy en día, ¿no es cierto?, en nuestras casas, pero podemos ser intercesores, podemos orar. También podemos hacer muestras de amor. Tal vez podemos comprar algo, bendecir a alguna familia en la villa, en la cuadra, que sabemos que está pasando por necesidad, algún hermano en la congregación, dar una ofrenda, ¿no es cierto?, especial. Podemos hacer algo. Hay muchas formas. Estas personas, ¿no es cierto?, fueron creativas y Dios fue glorificado. Me gustaría que tomes un tiempo para reflexionar y que pienses qué acciones Dios te está pidiendo hacer. ¿Qué acciones Dios me está pidiendo hacer a mí en este tiempo? Yo soy un convencido que esta pandemia que tiene a todo el mundo en cuarentena, incluso a la Iglesia de Cristo en sus casas, uno de los objetivos de todo esto es que si nos volvamos a Dios, es que intimamos con Dios,
Yo muchas veces pensé en estos años, hoy cómo me gustaría tener más tiempo para buscar a Dios en mi casa. Y ahora estoy más tiempo en casa. Y la verdad que siempre hay cosas por hacer y uno puede poner en su lista y hacer muchas cosas, pero si uno no pone como prioridad buscar a Dios, el intimar con Dios, el volverse a Dios en las disciplinas espirituales, eso no va a pasar. Y lo otro, cuando estamos, ¿no es cierto?, ahí en su presencia, Dios pone un corazón compasivo y salen acciones de amor, de misericordia por los demás. Así que te animo a que reflexiones, ¿no es cierto?, en esta palabra y reflexiones qué Dios te está pidiendo hacer. Creo que Dios nos está llamando a ser buenos amigos, los amigos que este mundo necesita, para llevar familias, para llevar, ¿no es cierto?, amigos del colegio, de la universidad, de nuestro trabajo, vecinos, a Cristo. Yo soy el amigo que este mundo necesita. La iglesia hoy en día, la iglesia de Cristo, está siendo el amigo que este mundo necesita para ponerse en la brecha, para interceder por ellos, para llevarlo a las plantas de Cristo, para hacer lo imposible. A mí me gustaría ser más como estos hombres, estos 4 amigos. Yo sirvo en la organización o Operación Movilización, y el fundador George Verwoerd, cuando él estaba estudiando en el seminario bíblico, él era un apasionado, él quería evangelizar el mundo y qué sé yo, y un día estaba orando ahí, con las manos puestas en el globo terráqueo, lloraba en lágrimas por las naciones y tocaba, y todos los días lo hacía, y un día estaba ahí pensando en cómo poder evangelizar, cómo llegar al mundo, a las naciones, y de repente vino esa idea, comenzó a ver el globo y se dio cuenta que cerca del 70% del globo es agua. Y dice, y si tenemos un barco y llevamos el evangelio a todos los puertos del mundo. Y muchos, cuando él comenzó a contar esta idea, lo encontraron loco, rayado. Sin embargo, ya hay décadas de que OM ha tenido este barco. Han sido como 3 barcos ya. Actualmente se tiene el barco Logos Hope, que tal vez ustedes lo conocen o han escuchado, tal vez no. Vino a Chile el año pasado. Pero un barco que lleva el evangelio a las naciones, a los puertos donde vaya, y se hace mucho evangelismo. Yo creo que Dios nos puede dar también esas ideas creativas, esas ideas locas, esas ideas, ¿no es cierto?, que salen de la caja, del molde, por decirlo así. ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí en este momento, en la cuarentena? ¿Cómo Dios puede extender su reino a través de mi vida en esta situación que vivo? Yo creo que hay formas. Es mi gran deseo y oración que Dios pueda seguir hablando con su palabra en tu vida. Quizás Dios te está llamando a entregar esas parálisis del pecado. Tal vez ya fuimos perdonados por nuestros pecados, pero a lo mejor hay pecados que hay en nuestro corazón, de desobediencia tal vez. Tal vez hay una parálisis emocional. Hay algo que nos impide, ¿no es cierto?, que nos cuarta a la hora de enfrentar ciertas situaciones en la vida. Y Dios quiere sanar tu corazón. Quizás Dios te está llamando a entregar esa parálisis en la que tú vives. Pero si hay una parálisis que yo no quisiera que tengamos como iglesia, es la parálisis que tuvo esa multitud, de solamente escuchar un buen mensaje y deleitarnos en la bendición, pero no ser personas de acción y de llevar el evangelio a quienes lo necesitan a través de formas prácticas. Querido hermano, que Dios te bendiga. Me gustaría terminar orando y para que el Señor haga vida, para que el Señor haga viva esta palabra en nuestros corazones. ¿Les parece?
Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de haber compartido, Señor, tu palabra con mis hermanos. Yo no conozco, Señor, a muchos de mis hermanos, pero te ruego que tú les bendigas. Que tu palabra, Señor, pueda hacer vida en sus corazones, que la puedan atesorarla, Dios. Que tú sigas hablando, Señor, con tu palabra en sus vidas. Que bendigas, Señor, sus vidas y la congregación. Bendice a cada uno, Señor, en medio de esta pandemia. Ayúdanos a pensar también que hay personas en peor condición, que hoy en día se encuentran en gran parálisis por este virus, por el coronavirus, Señor, y que necesitan salvación, que hay muchos, Dios, que se están muriendo sin salvación. Oh Dios, ayúdame, Señor, a levantarme como un intercedor, Señor, a pedirte, Señor, llévate, Señor, este virus, que ya se encuentre la cura, Señor, que tu nombre, Señor, sea glorificado, exaltado. Oh Jesús, gracias, Señor, por esta mañana, gracias por tu palabra, porque es hermosa, Señor. Oh Dios, y ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta, la actitud de estos buenos amigos. Yo quiero ser un amigo que lleva, Señor, tu palabra a otros. Y te ruego que mis hermanos también lo sean. Gracias, Señor, por esta mañana. Te entregamos este tiempo a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Espero en otra oportunidad tener la oportunidad de conocerle a ustedes y tal vez compartir la palabra presencialmente con ustedes, si gustan después de invitarme en el futuro. Que Dios les bendiga mucho. Chao.